Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia de las religiones del mundo. Hablemos de las religiones de la India. Periodo antiguo, preario. Los monumentos que informan sobre la religión de la India pertenecen a los siglos III o II antes de nuestra era. Se trata de obras de la civilización de Mohenjo-Daro y Harappa, situadas en la cuenca del Indo. Fueron descubiertas en 1922 y estudiadas por el científico indio Banerjee y los ingleses Marchant y Mackay. Civilización compleja y desarrollada, fundada en la agricultura, donde el trabajo con el bronce y otros oficios alcanzaron elevado nivel, contaba en las ciudades con grandes construcciones de piedra. Poseía además rudimentos de escritura. Mas, dado que ésta permanece sin descifrar, no ha sido posible hasta ahora determinar el origen étnico de la cultura de Mohenjo-Daro, aunque se supone, con fundamento, que pertenece a una civilización prearia, dravídica. El intento de Gonzi de incluir esta lengua entre los indoeuropeos es erróneo. En cuanto a la religión de los fundadores de esta civilización, solo puede hablarse, de manera hipotética, que se han hallado inscripciones hechas sobre esteatita en las que aparecen animales con mayor frecuencia, toros, pero hay también elefantes, tigres y rinocerontes. Se han encontrado también esculturas con forma de animales, lo que haría suponer que rendían culto a alguno de ellos o inclusive la existencia de supervivencias totémicas, que aún en la actualidad se conservan entre las tribus dravídicas de la India. Hay también indicios de que rendían culto a los árboles. Las representaciones de figuras humanas, masculinas y femeninas, hablarían de posibles deidades. Algunos científicos relacionan varias figuras masculinas con cuernos y tres caras con un dios posterior, Shiva, que es representado de la misma manera. No se han hallado ruinas de templos, pero sí depósitos artificiales de agua revestidos de ladrillos en algunas de las viviendas, la mayoría pequeños, pero uno de ellos mide 12 por 7 metros, lo que evidencia que era de uso colectivo. Se presume que allí se practicaban abluciones, rito que se conserva todavía en la India. Las obras que nos han llegado de la época de la invasión de la India noroccidental por las tribus arias, alrededor de 2000 años antes de nuestra era, son las que proporcionan datos más abundantes sobre las religiones que profesaban estos pueblos. La historia de estas religiones, incluidas las que se practican en la actualidad, está dividida en tres periodos: el periodo védico, el brahmánico y el hindú. Hablemos de ellos. El periodo védico. Este primer periodo recibe su nombre de los antiguos libros sagrados, Veda, que es conocimiento. Sus textos han sido traducidos a las lenguas europeas y estudiados con detenimiento a partir de la primera mitad del siglo XIX, en especial por Burnow y Müller. Sirvieron de punto de partida a la escuela mitológica en la ciencia que estudia la religión. Las escrituras Veda son una recopilación de diferentes épocas y se dividen en 4 libros principales: los Samhitas, el Rig Veda de himnos, que es considerado el más antiguo. Le siguen los antiguos libros de oraciones y ritos, el Sauva Veda, extracto de los mismos himnos, y el Jajur Veda, cultos. El último, el Atvar Veda, contiene cánticos y exorcismos. Se trata de obras muy voluminosas. Solo el Rig Veda reúne 1028 himnos. Durante siglos se transmitieron oralmente y solo se los copió y se los redactó muchísimo más tarde. De ahí que resulte difícil establecer cuál es el núcleo inicial de estas escrituras. De todos modos, los himnos del primer libro se diferencian mucho de las escrituras posteriores, a las que nos referiremos más adelante, y nos proporcionaron un panorama más o menos claro de los primeros estudios de la religión de los indoarios. Los arios, que invadieron la India, originarios de las mesetas de Irán, no tenían vínculo cultural alguno con los aborígenes creadores de la civilización de Mohenjo-Daro. Su nivel de civilización era inferior, se reunían en tribus seminómadas que se dedicaban a la cría de ganado. Tanto el tipo de cultura como el régimen social que puede deducirse de los libros Veda y en especial del Rig Veda son muy arcaicos. En la época en que invadieron la India es evidente que los arios habían alcanzado un régimen patriarcal tribal desarrollado y una democracia guerrera, estadio de transición de la forma de la sociedad sin clases a la dividida en ellas. Predominaba una aristocracia guerrera, los principales y Rajá, que empujaban a las tribus arias contra los aborígenes, a quienes arrebataron primero los territorios de la cuenca del Indo, el noroeste de la India y más tarde la región del Ganges,
y el noroeste. Este régimen de transición está reflejado en los Rig Veda y en los otros libros sagrados. Hablemos de los dioses védicos. En la religión de los arios, de la India, imperaba en aquella época el politeísmo. El número de sus dioses es difícil de precisar, se cree que llegan a 33, pero en los Veda hay menciones sobre una cantidad mucho mayor. Solo en un pasaje se habla de 399 dioses. Sería difícil determinar cuál de ellos era considerado el principal, aunque se ha intentado hacerlo. Lo más acertado es la suposición de Max Müller, quien señala que se nombraba en primer término aquel que en un momento dado era invocado, enoteísmo. El mismo autor fue el primero en señalar que era posible que los dioses de este sistema enoteísta hubieran sido adorados primero por tribu y anteriormente por familia. También es aventurado afirmar cuál de estos dioses es el más antiguo. Se puede considerar al dios Indra como una de las imágenes más primitivas, de características más arcaicas. Es peculiar su duplicidad. Es el dios de la guerra y el del trueno y el rayo. Kuno estaba por lo visto en lo cierto cuando formuló la suposición de que Indra fue primero dios tribal de los arios e inclusive el de una sola tribu. Trisa, el dios guerrero, y que solo después se convirtió en divinidad de la naturaleza. Veamos algunos pasajes de los himnos del Rig Veda, que muestran a Indra como jefe. Él habla de sí en uno de ellos. A mí me invoca la gente, los señores caballeros, en las duras batallas. Yo soy el poderoso, el que incita a la lucha guerrera y levanta torbellinos de polvo con su fuerza mortífera. Otro de los himnos: mira hacia adelante, Indra. Haz como los jefes y guíanos hacia donde nos aguardan grandes riquezas. Sus adoradores le ruegan que los ayude a vencer a los enemigos. Los Dakyus son pobladores aborígenes. Pero en otros textos aparece como el dios del trueno, el gran dios del cielo, hasta como el amo del sol y la luz. Existe un mito sobre la lucha de Indra contra un temible monstruo, el dragón Vritra, que personificaba al mundo y es considerado la encarnación de una nube amenazadora. Todos los dioses temían a Vritra y solo Indra luchó contra él y lo venció. Otro dios de la naturaleza puramente naturomitológico es Varuna, dios del cielo nocturno, de las aguas celestes y terrenas. Su nombre viene de la raíz var, que significa cubrir. He aquí uno de los numerosos himnos dedicados a él. Cantemos para complacer a Varuna, el rey que ha extendido la tierra como el matarife extiende al sol el cuero del toro. Él ha enviado la fresca brisa al bosque, ha hecho que nuestro caballo fuera vivaz, que nuestras vacas dieran leche, ha dado sabiduría a nuestro corazón, ha puesto fuego en el agua, el sol, en los cielos. Asoma, una de las divinidades, en las montañas. Él da de beber al cielo y a la tierra, y únicamente cuando desea leche de aquellas vacas, las nubes, las cumbres de las montañas se cubren de nubarrones y los caminantes, aún los más poderosos, se fatigan. Varuna abrió camino al sol e hizo correr las aguas hacia el mar. Su aliento es el viento que sopla en el espacio. Dado que en otros textos Varuna es alabado como el dios principal, muchos estudiosos lo consideran el único dios antiguo de los indios, pero en este caso ocurre el fenómeno ya comentado, de que la divinidad invocada en un momento dado se convierte en la figura central. El cielo estaba representado también por otro dios, Diaus, nombre vinculado con el de Zeus griego. Su epíteto es Pitar, el padre, en griego, o el Júpiter de los romanos. Parjanya es algo así como una conjunción de Varuna e Indra. Personificaba a los nubarrones de tormenta al que enviaba la lluvia fertilizante de la tierra. Una serie de deidades personificaban al sol. La más elemental es Surya, o sea, simplemente el nombre del astro. Savitri, Savita, que es el restaurador, el dios vivificante. Pushan representa el calor del sol, cuida del ganado y es el amigo y protector de los hombres. En este grupo se podría incluir a Mitra, cuya caracterización, por otra parte, no es muy clara. Muchas veces se lo encuentra en los Vedas junto con Varuna. Mitra, amigo, es el defensor de la gente. Tampoco se puede excluir a Vishnu, quien, aunque ocupa un modesto lugar en las escrituras, se convierte después en la figura más importante de la religión india.
Los compañeros de Indra, dios de las tormentas, son los vientos marutas, tempestuosas deidades que atraviesan incontenibles la bóveda celeste. Su padre es el poderoso y turbulento Rudra, dios de las tormentas y las tempestades. Us-As es la diosa del amanecer, una de las pocas deidades védicas femeninas. Los dioses gemelos, Asvini, son los anunciadores del día. Su nombre significa simplemente jinete o caballero, de Asva, caballo. Stenberg, quien estudió esta curiosa figura mitológica, la vincula con los antiguos cultos de los dioses gemelos. La descripción de Aditi es muy vaga. Personifica el espacio infinito. Más tarde se lo identificó con la Madre Tierra. Muchas de estas divinidades están vinculadas con la práctica de los cultos y son únicamente intermediarias entre la gente y los dioses celestiales. En primer término podemos citar a Agni, personificación del fuego de características puramente materiales. En los himnos se dirigen a él como si fuera el fuego mismo, solo que no el común, sino el del sacrificio. Oh Agni, recibe con indulgencia este leño, mi presente. Arde en llamas brillantes y dispersa tu humo sagrado. Roza con tus cabellos las alturas celestes y únete a los rayos solares. Oh Señor de los dioses, sálvanos de nuestros enemigos, envíanos agua del cielo, danos víveres inagotables, haznos beber hasta el hartazgo. Tú, el más joven de los dioses, su mensajero, eres el inteligente intermediario entre el género humano y los dioses. Tú eres amigo de ambos. Aquí, además de los rasgos mitológicos de Agni, se ve claramente reflejada su naturaleza material. El fuego es un intermediario entre los hombres y los dioses, pues es por medio de él que se elevan al cielo el humo de los sacrificios quemados en el altar. Otra deidad también vinculada con el culto es Soma. Se trata de una bebida sagrada, muy fuerte, preparada de una planta especial, la Asclepia ácida. Se la usaba en las ceremonias y era para los dioses el sacrificio más agradable que pudiera ofrecérseles. Soma pasa a ser después uno de los dioses del panteón hindú. Estamos nuevamente ante una personalidad dual. Soma es representado mitológicamente como un dios, pero su personificación es material. Algunas veces los himnos de Rig Veda están dedicados a todos los dioses juntos. Se los llama Visvadevas. Hablemos de Asuras y Devas. Los dioses védicos se agrupan en dos categorías contradictorias y en parte hostiles entre sí, los Asuras y Devas. A los primeros pertenece Dyaus, Varuna, Mitra y Aditi, y a los segundos la mayoría de los restantes. Es posible que los Asuras fueran más antiguos. Corresponden a los seres que para los iranios hacían el bien a los Auras, de los que hablaremos más adelante. Posteriormente, los Asuras se convirtieron en espíritus del mal para los indios y los Levas en los del bien, mientras que los iranios los clasificaban precisamente a la inversa. Los Raksas eran también espíritus malignos. Contra ellos lucharon Indra y otras divinidades bienhechoras. Estos Raksas deben de ser la personificación mitológica de las tribus de las drávidas enemigas de los arios. Hablemos del culto de los antepasados. Los arios, además de a su dios, rendían culto a sus antepasados, Pitris, Pitari, padres, reflejo del régimen patriarcal clánico. En los Vedas aparecen con frecuencia Pitris, aunque no ocupan un lugar destacado. En uno de los signos del Rig Veda se dice que se levanten los Pitris de 3 generaciones, que acudan a nuestro llamado. Hoy rendimos culto a nuestros antiguos padres, a los nuevos y a quienes ocupan el hogar terreno, a quienes permanecen en el seno de las razas nobles. Oh padres, Barisad, sentados en la hierba, acudid en nuestra ayuda, dadnos segura protección, alejad de nosotros el mal y el pecado. Gozad del sacrificio de incineración general que os ofrecemos. Y a continuación hablemos de los sacrificios. Los sacrificios ocuparon un lugar predominante en los cultos del periodo védico. Eran el medio principal de comunicación con los dioses. Se los consideraba una forma de alimentarlos. Este acto era cumplido por los creyentes de manera muy práctica a modo de intercambio. Yo te ofrezco esto, concédeme tú aquello. Aquí te traigo aceite, ¿dónde están tus dones? En los signos hay varios lugares donde se entrevé una actitud familiar en ese regateo. Veamos un himno a Indra. ¿Cuándo?
Oh Indra, tus generosas manos prodigarán sus dones al cantor. ¿Dónde te has quedado retrasado? ¿Por qué no te apresuras a llegar al convite? ¿No será que te has vuelto avaro? A ti, que eres rico, la gente te llama generoso, y ya que según dicen todos, eres magnánimo en las limosnas, bríndame también a mí tus dones. Recompénsame por mi canto con un tesoro, oh Todopoderoso. Que si yo tuviera, oh Indra, tantas riquezas como tú, yo, si no fuera miserable, llenaría de dávidas a quienes me rindieran culto, no los abandonaría en la pobreza. Este sentido práctico del sacrificio resulta muy interesante. Es curioso también el hecho de que el propio momento de hacer la ofrenda se considerase tan importante que de él surge luego una figura mitológica, que en el periodo védico no estuvo todavía claramente personificada, la de Brahmanapti, señor de las oraciones y los conjuros. Veremos después cómo esta figura va adquiriendo más importancia hasta convertirse en la deidad suprema. Las oraciones vinculadas con los sacrificios tienen fuerza obligatoria. Los dioses no pueden negar lo que el hombre pide si sus ruegos han sido dichos correctamente y el sacrificio realizado de acuerdo con el ritual. En el desarrollo posterior de la religión india, esta idea tuvo importantes derivaciones. De este modo, la religión védica constituye, en gran medida, junto con el gran desarrollo de la mitología y de las personificaciones, una suerte de magia. Los rezos son conjuros que tienen poder obligatorio sobre los dioses. La mitología cosmogónica y antropogónica estaban entonces débilmente desarrolladas. En la parte 10ª, la última, del Rig Veda, se expone un mito sobre la creación del mundo, con el cuerpo del titán Purusa. Este fue muerto por los dioses, quienes desmembraron su cuerpo y con sus partes hicieron el mundo visible. Nos ha llegado también otro mito, el del primer hombre, Yama, y además el primero en morir, razón por la que se le convierte en el rey del mundo extraterreno. De todos modos, la idea de que existiese otro mundo era en la religión védica muy confusa. Todavía no se puede hablar de una retribución póstuma, aún no se concebía la noción del alma separada del cuerpo. Como religión se ocupaba solo del mundo terrenal. Hablemos de las características generales de la religión védica. La religión de este periodo se distingue por su relativa simpleza, su falta de complejidad y su aspecto más importante lo constituyen los sacrificios. Las figuras de los dioses, muy numerosas, son en la mayoría de los casos representaciones de los fenómenos naturales. No obstante, en cada ocasión, el que ejecuta un rito se dirige a un dios único. Estos dioses son en gran medida únicamente personificaciones diferentes de un mismo fenómeno. De ahí que con frecuencia se confundan uno con otro o se sustituyan mutuamente. Muchos de ellos fueron sin duda al principio divinidades tribales. El predominio del número de divinidades masculinas y la ausencia casi total de las femeninas revela la existencia del régimen patriarcal. En los Vedas no se hace mención a santuarios o templos. Los sacrificios se ofrendaban en las casas o al aire libre, en altares especiales. Tampoco existían imágenes de los dioses. En ninguna parte se encuentran referencias al ejercicio profesional del sacerdocio. Esta religión, relativamente simple, era reflejo del régimen tribal clánico en la etapa de transición.